8 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que un español ajeno al Big Three levantara el trofeo de Roland Garros, antes de que un joven de 19 años, proveniente de la fase previa y convertido en ídolo popular, lo consiguiera este año. Y el hombre que se suponía que debía impedirlo estaba a 2.400 kilómetros de distancia, viéndolo por televisión en Murcia. Miren su muñeca derecha, la misma con la que ganó un Grand Slam. No ha usado esa muñeca para un golpe de derecha competitivo en más de 2 meses y medio, y no lo hará durante al menos un año más. Roland Garros, perdido. Wimbledon, perdido. Y el giro ya no es la lesión. El giro es lo que el deporte hizo en el momento en que él dejó de estar presente. Ya hablaremos de eso. Pero primero, ¿cómo puede el número 1 del mundo ver cómo se reorganiza su propio trono desde su sofá? He aquí la paradoja que nadie se atreve a decir en voz alta. Carlos Alcaraz no solo perdió 2 Grand Slams por una lesión en la muñeca. Perdió la versión del tenis en la que él era la variable que todos debían tener en cuenta. Durante 2 meses y medio, todo el circuito llevó a cabo un experimento que nadie había solicitado. ¿Cómo sería el tenis masculino sin él? Y la respuesta que se obtuvo no fue la que esperaban sus rivales, y definitivamente tampoco la que él deseaba. Vamos a seguirle la pista a todo. El momento exacto en que se reveló el giro de los acontecimientos, en directo, en tiempo real, en una pista de tierra batida en París. El nuevo nombre que apareció por la puerta que dejó abierta. El daño en el ranking que se volvió casi irreversible. El vídeo de su entrenamiento en silencio que dice más que cualquier rueda de prensa. Y hay una cifra al final que te indica exactamente cuánto se ha quedado atrás, en un año que empezó como el mejor jugador del mundo. Para entender el giro, hay que recordar lo que defendía. Carlos Alcaraz llegó a la temporada 2026 como el vigente campeón del Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, el hombre que acababa de completar un Grand Slam de carrera con 22 años y 272 días, más joven que nadie en la historia del deporte. Roland Garros no era solo un torneo en su calendario, era su torneo. 2 años seguidos, incluyendo una remontada en 5 sets contra Jannik Sinner, tras ir perdiendo por 2 sets, salvando 3 puntos de partido que, según cualquier criterio razonable, no tenía derecho a salvar. Wimbledon fue la misma historia. 2 títulos consecutivos. Su hierba. Su Grand Slam. 2 trofeos que estaban en su casa, esperando ser defendidos. Luego, la muñeca. Barcelona, primera ronda, mediados de abril. Tenosinovitis, la inflamación de la vaina tendinosa que acaba con las temporadas si tienes suerte y con las carreras si no. Fuera de Madrid. Fuera de Roma. Fuera de Roland Garros. Fuera de Queen's Club. Fuera de Wimbledon. Ya se ha contado el precio de esa ausencia. Esto es lo que pasó después, y esta es la parte que cambia por completo el rumbo de la historia. Roland Garros siguió adelante sin él, y por primera vez en años, nadie en ese cuadro jugaba para no perder contra Carlos Alcaraz. Jannik Sinner llegó como el gran favorito, el número 1 del mundo, el hombre con 6 títulos de Masters consecutivos, y un camino despejado hacia el único Grand Slam que le faltaba en su palmarés. Todos los análisis previos, todos los mercados de apuestas, todos los expertos lo veían como una coronación. Pero el sorteo hizo lo que suele hacer cuando el gran favorito no está tan protegido como todos suponían. Sinner perdió. Fue derrotado en una ronda temprana por un jugador que no figura entre los 170 mejores del mundo, un resultado que no suele ocurrirle al mejor jugador del planeta, pero que le sucedió justo en el torneo que más necesitaba. La oportunidad que la ausencia de Alcaraz le brindaba se desvaneció en una sola tarde. Y en ese vacío apareció un nombre que no se suponía que estuviera en esta conversación. Rafael Jodar, de 19 años y de nacionalidad española, comenzó su participación en el torneo con una victoria en sets corridos que nadie fuera de los círculos más puristas del tenis tenía en el radar. Alexander Zverev siguió ganando, partido tras partido, en un cuadro que acababa de perder a los 2 tenistas que se suponían imbatibles. Finalmente, se alzó con el título, su primer Grand Slam, en un torneo que la historia recordará como muy abierto,
lleno de sorpresas y en el que faltaron los dos nombres más importantes. Ese es el giro, no la muñeca. La muñeca fue la causa. Este es el efecto. La ausencia de Carlos Alcaraz no solo le costó puntos, creó el tipo de caos que permitió que alguien completamente ajeno a la contienda se llevara el trofeo que había defendido 2 veces. No perdió Roland Garros contra Sinner. No lo perdió contra nadie contra quien se suponía que debía competir. Lo perdió por un cuadro que se abrió en el momento en que los dos mejores jugadores del mundo estaban fuera o vulnerables. Y un alemán de 25 años finalmente consiguió un Major que se le había resistido durante toda su carrera. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Aún queda una parte de esta historia que recontextualiza todo lo que acabas de escuchar. Ahora, las cifras, porque aquí es donde el giro inesperado deja de ser una sensación y se convierte en un veredicto. Perderse 2 Grand Slams consecutivos le ha costado a Alcaraz más de 300 puntos en el ranking. Sinner, incluso con la sorpresa del Abierto de Francia, ha acumulado una ventaja en la clasificación de más de 13.000 puntos, una diferencia que, salvo un giro dramático, podría no ser alcanzable antes de que termine la temporada. A pesar de no haber jugado un solo partido desde mediados de abril, Alcaraz sigue siendo el número 2 del mundo, con más de 2.200 puntos de ventaja sobre el nuevo campeón del Abierto de Francia, lo que revela algo casi absurdo. Perdió tanto terreno frente a Sinner que aún se encuentra por encima del hombre que acaba de ganar el torneo que no pudo defender. Eso no es una estadística. Es todo el absurdo de este año condensado en una sola tabla de clasificación. Cuando le preguntaron si la ausencia de Alcaraz le había facilitado el camino, el propio Sinner no cayó en la trampa. Dijo que el tenis necesita a Carlos, que el deporte es simplemente mejor cuando él está en el cuadro. No se trata de un rival generoso, es el mejor jugador del mundo admitiendo públicamente que toda la temporada se siente estructuralmente incompleta sin el único hombre que no estuvo allí para detenerlo, y luego viendo cómo sus propias esperanzas de título se descarrilan por culpa de alguien completamente distinto, cuando Alcaraz ni siquiera era quien se interponía en su camino. Aquí está el hilo conductor secundario, el que se desarrolla silenciosamente mientras la historia de la clasificación domina los titulares. A Daniil Medvedev le preguntaron directamente sobre el hueco que dejó Alcaraz en el cuadro, y dejó claro que su perspectiva no iba a cambiar por ello, una pequeña frase que dice algo más profundo. El circuito ya ha empezado a adaptarse a una versión de sí mismo donde la ausencia de Alcaraz es solo una variable que hay que tener en cuenta, no una emergencia. Esa es la parte silenciosa del giro. Cuanto más tiempo estés fuera de la cima de este deporte, más rápido deja de esperarte. Y luego está la muñeca en sí. En mayo, Alcaraz publicó que su recuperación iba bien y que se sentía mucho mejor, pero que aún no estaba listo para competir. El anuncio que confirmó que Wimbledon había terminado para él incluso antes de empezar. Para junio, las actualizaciones se habían vuelto cautelosamente optimistas. Pequeños pero firmes avances en su recuperación, una muñequera durante los entrenamientos ligeros, su equipo contemplando un regreso a los entrenamientos intensos en julio, con un posible regreso en agosto. Pero hasta que no esté golpeando a plena intensidad, nadie, ni siquiera su propio equipo, sabe realmente cómo responderá la muñeca, y han dejado claro que no van a apresurar esto ni a fijar una fecha en el calendario solo para satisfacer la presión externa. Luego, la semana pasada, llegó la imagen que cierra toda esta historia. Un video de práctica en su cuenta de Instagram, Alcaraz sosteniendo su raqueta, golpeando pelotas nuevamente con su mano derecha dominante por primera vez en su regreso a los entrenamientos. Sin declaraciones, sin conferencia de prensa. Solo la muñeca, haciendo lo único que no se le ha permitido hacer desde abril. Su objetivo probable para un regreso real ahora apunta al Abierto de Canadá a principios de agosto, canchas duras, la superficie donde ha construido sus momentos más importantes, regresando a una temporada que ya ha coronado a un sorprendente campeón del Abierto de Francia y ha visto a Sinner extender una racha de Masters que ahora podría estar fuera de su alcance. Aquí está la parte que debería inquietar seriamente a su equipo, y no tiene nada que ver con la recuperación de su muñeca. Mark Petchey,
El analista que ha seguido de cerca su recuperación ha declarado públicamente que Alcaraz podría retirarse del deporte mucho antes que leyendas como Djokovic o Wawrinka, no por esta lesión en particular, sino por cómo Alcaraz parece relacionarse con el deporte en sí, en comparación con aquellos que jugaron hasta los 30 y tantos años. Eso no es un informe médico, es una cuestión de motivación, y a los 23 años, con 3 Grand Slams ya perdidos por su cuerpo en el lapso de 3 primaveras, es una cuestión que no existía hace 18 meses. Piensa en lo que eso significa comparado con su palmarés. 7 Grand Slams. Un Grand Slam de carrera completado antes de cumplir 23 años. Un regreso de 5 horas para la historia en el mismo torneo que tuvo que saltarse. Y ahora, por primera vez, voces reconocidas dentro del deporte se preguntan abiertamente no solo cuándo volverá, sino cuánto tiempo durará esta versión de él. El giro de los acontecimientos nunca iba a ser un único momento dramático. Siempre iba a ser esto, el deporte aprendiendo a vivir sin él, más rápido y de forma más completa de lo que nadie esperaba, mientras él estaba sentado en Murcia, lanzando una pelota de tenis contra una pared con su mano buena, esperando a que la única mano que importa estuviera lista de nuevo. Sigue siendo segundo en el ranking mundial, sin haber jugado ni un solo partido desde abril. Sigue siendo, sin duda, el jugador con el golpeo más dominante físicamente del deporte. Pero Roland Garros ahora pertenece a un nombre que nadie tenía en mente. Wimbledon se disputó sin él por primera vez desde su debut allí, y la brecha en la cima del ranking se ha ampliado hasta un punto que podría tardar el resto de la temporada, o incluso más, en cerrarse. Si regresa a la cancha dura de Toronto este agosto, sano, rápido y con hambre de victoria, toda esta conversación se reiniciará en una tarde. Si no lo hace, el giro ya no será una lesión. Será un cambio de guardia que comenzó en el momento en que su muñeca falló en un partido de primera ronda contra un jugador fuera del top 50 y que nunca se revirtió por completo. ¿Qué crees que volverá en agosto? ¿El jugador que completó un Grand Slam en enero o alguien que tiene que reconstruir un trono que ya tiene nuevos nombres sentados? Cuéntame abajo. Suscríbete para estar aquí cuando vuelva a la cancha, porque sea cual sea la versión de Carlos Alcaraz que salga en Toronto, responderá a una pregunta que toda la temporada ha estado planteando durante 2 meses y medio.